Bien, estamos ya de vuelta a un bloque más de este programa especial de las elecciones internas simultáneas 2022. Un día tan importante, decisivo, el día D, como lo estamos diciendo desde que arrancó el espacio. Hoy es el verdadero día donde se van a elegir aquellos candidatos oficiales que van a estar pugnando por las chapas del 2023. Lo que pase en 2023 ya va a ser un trámite nada más. Hoy es el día definitivo donde tenemos que elegir quiénes van a ser nuestros representantes de cara a un año tan pero tan importante. Y en esta lista de entrevistados que hemos tenido durante la jornada, todos de primer nivel, también tenemos a otro invitado aquí en piso, a quien le agradecemos por su valioso tiempo. Nos acompaña el doctor Hugo Roig, él es economista, es fundador de la consultora Mentu, es emprendedor social también y queremos un poco de su postura y percepción en torno a lo que significa un día tan importante y un año tan importante como va a ser el 2023, año político. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes, como ya lo comentaba, un día tan especial para el presente y para el futuro. Sí. Porque lo que se decide hoy impactará en decisiones futuras. Totalmente. Doctor, hablando un poco de temas económicos, la política en sí sabemos que influye, pero estar en un año político influye indefectiblemente en el movimiento económico. Y son decisiones de candidatos políticos, pero son decisiones de políticas públicas. Exacto. Y las políticas públicas son las que inciden básicamente en cómo se organiza la economía, cómo se organizan los vínculos entre los diferentes actores, cómo se organizan los territorios. Sí. Y eso impacta en la calidad de vida de las personas. ¿Saben? ¿Cuánto ingreso yo voy a recibir en el futuro? ¿Cuánto va a ser la posibilidad de gastar, sí, de consumir? ¿Y qué tipo de servicios públicos voy a recibir? Eso es lo que se decide hoy. En torno al presupuesto, doctor, ¿qué opina? ¿El presupuesto general de gastos? Sí. El presupuesto de gastos se llama. Exacto. General de gastos de la Nación era años atrás. Sí. Y lastimosamente el presupuesto refleja las necesidades de recursos de los actores que toman decisiones. No refleja la necesidad de políticas públicas de la ciudadanía. Exacto. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente muchas decisiones son clientelares. Yo soy de la teoría, el presupuesto hoy se gasta más de la capacidad de recaudación del sector público. Sí. O sea, nosotros vivimos en una economía deficitaria a nivel del sector público. Lastimosamente, desde el 2012 tenemos déficit sistemático. O sea, si fuera un alcohólico, diríamos un alcohólico empedernido. Si era un fumador, es una persona adicta. Sí. Y bueno, yo creo que el sector público es adicto al déficit, ¿verdad? Sí. La pregunta es, ¿por qué estoy gastando más de lo que recaudo? Y yo diría, gastamos más de lo que se recauda básicamente porque tomamos decisiones que no son adecuadas. ¿Cuáles, por ejemplo? Primero, decisiones clientelares. Contratar a personas por una afinidad política, no por una necesidad de mano de obra para entregar un servicio público, ¿verdad? O el hecho de financiar ciertas obras que no son necesarias, o el hecho de gastar de más o pagar más por algo que no corresponde. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, aproximadamente 4 puntos del PIB, qué sé yo, 30% del presupuesto, se puede ahorrar si se maneja eficientemente el sector público. Imagínese. ¿Y por qué entonces dice, doctor, que para el 2023 vamos a tener un crecimiento del PIB por encima del 5%? Mira, yo puedo ser un adicto al cigarrillo y que mi salario se incremente el año que viene. O sea no son excluyentes. Nosotros tenemos un sector público. O sea, ¿para qué existe el gasto público? El gasto público existe para generar gastos de inversiones económicas o sociales, o sea, decir, o hacer camino, o generar educación a la ciudadanía, o generar política de salud, desarrollar instrumentos para evitar la fluctuación económica. Hay COVID, entonces en ese momento se gasta más, nos va muy bien, en ese momento se ahorra más. Y para buscar acciones que mejoren el bienestar de la ciudadanía en general, o sea, estabilidad, mejorar el bienestar y corregir el mercado, o sea, hacer que el mercado funcione adecuadamente. Esas tres cosas es la que ocurre, ¿verdad? Para eso se gasta, para eso pagamos impuestos y para eso el fruto del impuesto se gasta. Paralelamente a eso está el sector privado, que es el que genera riqueza, sí, el que genera valor público, el que agarra una tela y hace una camisa. Exacto. Entonces ahí genera riqueza, ahí genera valor privado, ¿verdad?
o pone una semilla y saca una fruta. Exacto. O sea, usa insumos para producir algo mejor. Nosotros tenemos realmente condiciones de recursos naturales favorables, fabulosas, mejor dicho, Sí. y el año que viene vamos a tener un muy buen año agrícola. Esperamos. Las condiciones están dadas. Había una cierta duda, veníamos 2 años de sequía, había una cierta duda que este año se repita, pero hasta ahora está lloviendo bien. Sí. Esperemos que siga lloviendo así. ¿Qué significa lloviendo bien? Llueve un día, sale el sol 1 o 2 días, llueve, sale el sol. Y eso facilita un buen desarrollo de la soja, que es el ciclo de cultivo y posteriormente cosecha, ¿verdad? El primer ciclo que tenemos. Y estamos bien. O sea, como venimos un año muy malo, probablemente el sector sojero va a crecer. El Banco Central estimó 30%. Nosotros creemos que entre 30 y 50%. Sí. Entonces es posible que tengamos un buen año agrícola y como tenemos un buen año agrícola vamos a tener una buena economía, ¿verdad? O sea, un buen resultado del crecimiento del Producto Interno Bruto. El Banco Central estimó creo que 4,3 o 4,5, ¿verdad? Sí. 4,5 creo que fue. Sí, sí. Nosotros estimamos entre el 4% y el 5% del Ok. PIB. En el peor escenario vamos a crecer 4%. En el mejor escenario vamos a crecer 5 o más, ¿verdad? O sea, si el año agrícola es fabuloso, vamos a decir 5 más. Se produce, tenemos buen año agrícola, mejora el PIB, mejora el Producto Interno Bruto, es decir, se genera más producción en el país, eso implica mayores ingresos a nivel país, eso implica mayores ingresos en la economía y eso implica mayores recursos en el bolsillo de la familia. Exacto. ¿Cuál es la pregunta allí? ¿Nos beneficiamos todos o se benefician algunos? Y yo creo que el tema es, Paraguay está viviendo un proceso de transformación económica. Yo quisiera decir 2 cosas. El sector agrícola sí impacta en toda la economía, sí impacta en toda la cadena, Sí. claramente. Pero el crecimiento económico no necesariamente impacta en todos los actores económicos. Exacto. Y la transformación que está viviendo la economía no necesariamente es similar en todos los sectores. Nosotros tenemos despensas de barrio que se están cerrando porque hay unidades de autoservicio que son más modernas, que tienen productos más nuevos. Masivas por todos lados. Por todos lados. Las farmacias de barrio se están cerrando, están las farmacias de cadena, en las estaciones de servicios más pequeñas que venden 20.000, 30.000 litros al mes se están cerrando y se abren más grandes. Sí. En todos los sectores hay un proceso de transformación. Entonces, el gran desafío, o sea, que la economía esté súper bien no significa que a todos nos va a ir bien. Exactamente. Significa que a algunos le va a ir bien y a algunos le va a ir también. Entonces, el rol del sector público allí es cómo yo le ayudo a que estas pequeñas unidades económicas que no pueden acompañar el ritmo de cambio vayan transformándose, tengan buenos negocios, tengan buenos ingresos. ¿Y nuestra deuda, doctor, de qué manera impacta esto, ya que estamos alejándonos de nuestro límite de responsabilidad fiscal? Primero, ¿qué es la responsabilidad fiscal? La responsabilidad fiscal es una forma en la cual yo pongo por escrito, no voy a gastar más de lo que tengo. Claro. O sea, esa es una promesa que en nuestra casa nosotros hacemos, ¿verdad? Sí. O sea, es decir, en nuestra casa, básicamente, hay un par de, podemos comprar el colchón a cuotas, ¿verdad? Claro. Podemos comprar un televisor a cuotas. Mira, tiene 12 cuotas. Y lo que uno le dice, en casa, espera un poco, no puedo pagar tanta cuota si nosotros ya estamos pasando el límite de lo que nosotros podemos pagar, porque de todas maneras tenemos que pagar el colegio de los chicos, tenemos que pagar el seguro médico, tenemos que dejar plata para el transporte o la cuota del auto o lo que fuera. Sí. Que nosotros tengamos posibilidad de endeudamiento no significa que vamos a poder pagar la cuota. Exacto. En nuestra casa nosotros hacemos una promesa de no gastar más, porque alguna vez nos pasó que no nos dio el cuero, tuvimos que salir a pedir plata prestada a un usurero a tasas enormes y nos ahogamos, o le pedimos plata al papá, a la mamá, o tuvimos que vender un activo que teníamos, una vaca, un terreno, un auto, porque si no nos estaba matando la deuda. Paraguay, con 10 años de déficit, está en un nivel en el cual los últimos años financió con deuda. ¿Y qué pasó? Ahora estamos prestando para pagar la deuda. Estamos prestando para pagar salarios. Claramente hay señales de que nosotros no nos está dando el cuero a los efectos de pagar con los recursos que tenemos
el nivel de compromisos que tenemos. Y aún menos nos da el cuero para pagar con los recursos que tenemos los servicios públicos que necesitamos. Exacto. Entonces, yo creo que un tema que tiene que estar en el debate de los actores políticos es, espera un poco, coméntame 3 cosas, señor candidato. Uno es, ¿vos qué estás pensando con los impuestos? ¿Cuáles van a ser los impuestos del 2023 o de 2024? Cuando vos asumas, ¿qué impuesto vas a querer tener? Es un tema que hay que preguntarle a todos los candidatos, porque es casi obvio que va a haber un incremento impositivo el año que viene. Exacto. Entonces, no podemos no preguntarle a los candidatos qué impuesto va a tocar y que prometa qué impuesto no va a tocar. Exacto. Y dónde va a afectar. Es un tema que tenemos que hacerlo. La segunda pregunta es decir, hey, señor candidato, el sector público gasta mucho y gasta mal. Podemos hablar de escuelas que se caen, servicios médicos que se incrementa el gasto en salud, pero no se incrementa la atención en salud. Exacto. O un servicio como IPS que tiene que endeudarse para pagar su deuda, pero sus gastos históricos, pero ese día compra un medicamento que no corresponde. Sí. ¿Verdad? O sea, decir, y está gastando cada vez peor. Entonces, ¿qué va a hacer con la cuestión del gasto? Y lo tercero es, comentame un poco, ¿cómo va a disminuir tu adicción al déficit? La ley está bien, pero vos tenés que cumplir el acuerdo que hiciste con todos nosotros los ciudadanos, Sí. gestionar bien. Entonces, estas 3 preguntas tenemos que hacerlas a todos los candidatos, porque esas 3 preguntas no es un problema del ministro de Hacienda o de las altas autoridades, es un problema que va a tocar en mi microeconomía, va a tocar en mi casa, Sí. porque yo soy el que voy a pagar impuestos. Exacto. ¿Verdad? Mi vencimiento es mañana, el IVA. Estábamos juntando las boletas, haciendo los cálculos, y muchas familias este fin de semana están calculando cuánto iban a pagar. Bueno, con el presidente del año que viene, ese nivel de impuestos se va a alterar, ese u otro impuesto. Sí. Veamos cuál. Entonces tu pregunta era, ¿qué pensás con el déficit, con la deuda? Tenemos que endeudar. El criterio es, yo no me endeudo para comprar un gasto innecesario. Yo me endeudo para incrementar mi capacidad de producción futura, tener más ingresos, poder pagar. Entonces, no podemos endeudarnos al santo botón, Sí. decía mi abuela, ¿verdad? Uno. Lo segundo es, tenemos que honrar las deudas. Lo tercero es, hacer un plan en el cual vos, ¿cómo te vas a ajustar para poder pagar? Exacto. Y eso es el cumplimiento de la responsabilidad fiscal. Entonces, a su consideración, doctor, ¿qué se debería de hacer? ¿Qué tenemos que hacer como sector público en este sentido? Gasto rígido, ¿no? Ajustar siempre en esa parte. ¿A qué te referís con gasto? Para manejar nuestras deudas. Y es la combinación de un montón de cosas, ¿verdad? O sea, es decir, uno dice, nosotros discutimos mal que ajustar. O sea, decimos, el gasto de inversión es bueno, el gasto corriente es malo. Y yo ahí digo, no sé si es cierto. El gasto de inversión es un camino, un puente, Sí. la construcción de una escuela, la construcción de un hospital. Eso es gasto de inversión. Pero no todo gasto de inversión es necesariamente bueno. O sea, si yo pudiera generar una unidad de salud familiar, discutía yo a inicio de este gobierno, me tocó discutir en unas mesas, si yo quiero hacer una unidad de salud familiar, ¿para qué construyo nuevos edificios? ¿Por qué nomás yo no me voy con la cooperativa del lugar o con la parroquia y ahí tengo mi unidad de salud familiar? ¿O por qué no tengo en las escuelas? Entonces, construyo, arreglo un salón de clases Sí. y es clase a la mañana y unidad de salud familiar a la tarde. Sí. Perfecto queda ahí. ¿O por qué no me voy a la parroquia, que tiene salones parroquiales, y le digo, te arreglo tu salón parroquial y ahí atiendo mi unidad de salud familiar? ¿O por qué no me voy a la cooperativa del lugar? O sea, hay tantas opciones si uno quiere ahorrar. Entonces, si uno quiere gastar, hay opciones. Yo soy lo que cuestiono. A mí nunca me convencieron de que el puente Chacoí sea bueno. O que genere beneficios a todos los ciudadanos. Sé que genera beneficios a unos cuantos. Sí. Eso sé. Pero lo que no sé es si genera a todos. Y no sé si yo tuviera 200, 300 millones de dólares, hubiese gastado en eso o en este momento era mejor gastar en otra cosa. Exacto. Entonces, el sector público siempre tiene que discutir dónde me conviene invertir en gasto de infraestructura, porque ese gasto de infraestructura va a ser más eficiente para todos, porque tiene un mayor impacto.
Entonces, el primer punto es, no todo gasto de infraestructura es bueno. Entonces, porque la gente dice, vamos a ajustar gasto corriente, pero vamos a sacar, y no vamos a tocar gastos de inversión. Pero tampoco, veamos, discutamos qué gasto de inversión hacer. Claro, ¿verdad? el impacto que tiene. Yo estuve en IPS y el año antes que yo entré se hicieron 20 hospitales. ¿Verdad? Y muchos hospitales, o sea, se hicieron con el objetivo de empezar la obra, no de ver la mejora del servicio. Yo tengo que crecer consistente y coherentemente. Sí. Entonces yo ahí diría, ser cuidadoso con el gasto de infraestructura, no todo gasto de infraestructura es bueno, ¿verdad? Mi hijo se operó en estos días, o sea, hace 2 semanas de hernia. Entonces 2 o 3 veces le trasladé yo a diferentes lugares y ahí me di cuenta, por su expresión de dolor, lo mal que están las calles. Sí. Sí. El otro día, yo un día de lluvia, venía con un español, iba por la costanera, y él me decía, esta vía rápida es antigua. Y yo le digo, no, nuevita, ¿es por qué? Por lo mal hecha que está. Me dice, no puede ser que en un día de lluvia haya tantos reservorios de agua o charcos por todos lados en una vía rápida. Exacto. ¿Verdad? Y ahí me di cuenta. Y sin mencionar esta zona en la que estamos. Claro, sin mencionar esta zona. Entonces, el gasto de estructura tiene que ser analizado cuidadosamente y tiene que ser bien hecho. Sí. Y lo otro es, yo discuto, pero la gente dice, hay que ajustar gastos corrientes. Espera un poco. Hay que ser cuidadoso en el crecimiento del gasto corriente. Pero el servicio público siempre va a ser mano de obra intensiva. Siempre. Sí. O sea, yo quiero cuestionar el hecho de que el gasto corriente hay que disminuir. Eso no significa de que yo no tenga que cambiar a algunas personas. Porque el problema es que el gasto corriente, la mano de obra, está muchas veces mal asignada. Y ahí tenemos que ser responsables todos. Es difícil hablar de esto, ¿verdad? Pero no necesariamente el funcionario de salud, o no necesariamente el funcionario de educación, o no necesariamente el asistente técnico del MAC, está puesto en un buen lugar o tiene el conocimiento necesario para ese lugar. Exacto. Entonces ahí sí hay que hacer cambios, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces contratamos personas que no tienen las capacidades o no tienen el conocimiento necesario, ¿verdad? O sea, ¿Cuál es ese formato? ¿Concursos? ¿Por día a día? yo creo que es concurso, pero sobre todo es responsabilidad en los concursos, ¿verdad? Yo tuve la posibilidad de estar, hicimos concursos rigurosos y uno puede hacer buenos concursos, Sí. validados por todos los actores. Puede hacer, pero en el concurso yo tengo que ser exigente con las características del concurso. Sí. O sea, vos cuando te vas a comprar una cama, por así decirlo, vos elegís las características de la cama o del servicio que querés para tu casa de acuerdo a tus necesidades exactas. Sí. ¿Verdad? Y muchas veces en el sector público se le contrata a alguien con un supuesto concurso sin elegir las condiciones exactas, porque se hacen las condiciones en base a las características del oferente. Exactamente. Y ahí, entonces eso es mentirse, ¿verdad? Pero, digo, ¿responsabilidad de quién es? Claro que es responsabilidad del gestor, pero también es responsabilidad del sector empresarial. O sea, porque si yo formo parte del gremio en donde me doy cuenta que en mi gremio hay empresas que le están mintiendo al sector público, digo, no me meto yo, espera un poco. Vos sos el que paga el impuesto con el cual se le paga ese servicio, ¿verdad? Claro, está chutando contra tu olla. Estás pateando contra tu olla. Sí. ¿Entendés? Y lo mismo pasa con nosotros ciudadanos. Cuando yo avalo, ¿verdad?, que finalmente entre un servicio, el otro día estaba conversando en el servicio de salud, entró el hijo de unos amigos, ¿verdad?, recién recibido en la universidad en una carrera de nutrición. Y yo estuve en salud y yo sé que lo que más hay contratado en el sector público es nutricionista y odontólogo, porque hay 1000 universidades de ese tipo, ¿verdad? Sí. Y yo decía, dudaba luego la necesidad en el sector salud de ese tipo de capacidades. Exacto. Pero cuando después me enteré que una persona recién recibida estaba haciendo consultorio, yo dije, espera un poco, ¿qué experiencia concreta tiene esta persona para hacer un servicio tan caro? Claro. Tan necesario, pero a la vez tan comprometido porque es una atención personal? Sí. Allí esta persona tiene que tener una curva de aprendizaje en la provisión de ese servicio. Sí. Y a lo mejor es un genio
Y si es un genio, tiene que ser entrenado. O sea, hay que demostrar que es un genio y es un profesional de primer nivel para hacer ese primer nivel. Exactamente. Claramente, yo escuchando dos o tres cosas, me di cuenta que es una persona que entró con ciertas facilidades relacionales. Exacto. Y uno dice, yo le decía, un poco en serio, pero entonces yo no sé si me va a atender. ¿Cómo? Si es mi hijo y es buen tipo. Si yo sé que es tu hijo, yo te quiero a vos, yo le quiero a usted como familia, le quiero a él como sobrino, Sí. pero yo sé que si yo tengo que atenderme, bueno, necesito un nutricionista, pero me iría con una persona con un poquito más experiencia, con un poquito más conocimiento. Entonces, nosotros ciudadanos también pagamos el pato Sí. de esos contratos mal hechos. Sí. Entonces, el ajuste del sector público viene por, yo tengo que ver en el gasto corriente, en el gasto que es rígido, cuál es el gasto necesario y cuál es el gasto no necesario. ¿Cómo aquel profesional que entró por clientela política o clientela amistosa o clientela religiosa, porque hoy hay diferentes tipos de clientela, ¿verdad? Sí. ¿Cómo yo hago para sacarlo? Es posible sacarle, es posible reasignarle, es posible decir, mira, yo sé que vos entraste con recomendación, pero te pido por favor que ahora hagas bien las cosas. Sí. También es posible reeducar a la gente. Yo tengo confianza en la experiencia de que eso es posible. Y en el gasto de capital, en el gasto de infraestructura, tenemos que tener decisiones que son responsables y hacer aquella inversión que es necesaria. El ladrillo, el asfalto, la construcción, el camino, no necesariamente tiene un buen impacto para el país. Y hablando de cambios, doctor, ¿qué piensa de lo que está sucediendo hoy precisamente con la concertación? ¿Podría llegar a ser tambalear la hegemonía de tantos años? Mira, yo creo que nosotros en el momento de votar tenemos que decir, nosotros necesitamos políticas públicas renovadas. Nosotros necesitamos un mercado que funcione. Necesitamos una ley de defensa del consumidor. Necesitamos una ley que propicie la innovación. Necesitamos una ley que garantice los derechos de todos los inversionistas. Necesitamos una ley que genere, una ley e instituciones que genere condiciones adecuadas para el consumidor. Yo me fui a caminar hoy al Parque Aguasó. ¿Conoces el Parque Aguasó? Sí, sí, sí. ¿Te fuiste a caminar alguna vez? Nunca me voy a hablar. Bueno, anda. Hermoso es el paisaje, los animales, qué sé yo. Si uno entra y hace el circuito, a los 50 metros pasa un arroyo con un olor asqueroso. Pero asqueroso es asqueroso, ¿verdad? Con un color verde musgo. Es que terrible. desde la ruta y todo creo que se huele sin problema. Desde ¿no? la ruta se huele. Sí. Ese arroyo pasa al costado del MADES. Imagínate. Una paradoja total. Entonces, nosotros necesitamos una reforma al Estado Sí. para que las instituciones hagan lo que les corresponde hacer. Cuento esto porque todos los días me pregunto, un día me voy a cruzar y voy a hacer la denuncia. Sí. ¿Pero por qué yo tengo que hacer la denuncia si ellos entran y salen todo ese día de ahí y ellos ven? Tienen que intervenir. Sí. Tienen que intervenir. Entonces, nosotros necesitamos una reforma al Estado para que todos hagan lo que les corresponde. O sea, el Ministerio de Salud tiene que dar salud. Exacto. ¿Qué nos dimos cuenta con el COVID? Que es posible que la gente se cuide y bueno, que el sector público, yo quiero un ministro de salud que todos los días se para ante las cámaras y diga, miren, murieron 2 niños. ¿Qué fue que murió ayer? Apareció una niña con tapa del periódico de hoy. Mi memoria no más tan mala. Sí. Bueno, no, X. Con esta patología, con este tipo de problemas, nosotros queremos que tenemos que atender, cada uno puede hacer esto, Sí. vayan a tal lugar. O sea, nosotros tenemos un sector de salud que trabaje en la medicina preventiva, que nos cuida a todos, que nos proteja, que nos diga dónde tenemos que irnos, que nos ayude a comprar el medicamento más eficiente Sí. y a la vez más barato, ¿verdad? No el medicamento más caro. Nosotros queremos un Ministerio de Educación que ellos se preocupen por la reforma, por la transformación, por la mejora educativa continua. Y nosotros sabemos que la calidad de la educación no es la que nosotros queremos. Estamos distrayéndonos, estudiando temas que son importantes, pero no son lo más importante en la educación. Lo Sí. más importante en la educación es aprende o no aprende. Exacto. Ese es el tema más importante. Lo otro es un tema que nos distrae y que nos estamos discutiendo si tenía que usar, ¿cómo se llama? Gel peinado. Gel, ¿verdad? Gomina, iba a decir, Gomina, ¿verdad? sí. ¿verdad?
O no, estamos discutiendo temas que son importantes pero no son relevantes. Es así. Entonces, tenemos que en estas elecciones buscar candidatos que garanticen las reformas que nosotros necesitamos. ¿Cuántos empleos estamos perdiendo con argentinos, con uruguayos, con chilenos que están viniendo a Paraguay? Yo no estoy diciendo, teniendo un discurso anti-movilidad laboral, al contrario, creo que es muy bueno para la economía que venga gente de esos países y que gane. Lo que nos demuestra es que las capacidades las capacidades de la mano de obra paraguaya no es tan buena como las capacidades y la formación que tienen en esos países. Sí. Yo digo, ¿cuántos paraguayos fueron a Argentina? Comparemos en esa familia, en donde hay uno de los hermanos se fue a Argentina versus los otros. Sí. ¿Qué capacidades laborales tiene este? Se fue 3 años a Argentina y después volvió aquí. Miremos su casa, miremos sus hábitos. Seguro tiene baño moderno, su baño cambió la letrina por el baño. Sí, sí, sí. Seguro su capacidad productiva ya cambió de sector y su salario es mayor que el de sus hermanos. Sí. Con 3 años de aprendizaje y de experiencia intercultural. Sí. Entonces, nosotros tenemos que hacer reformas radicales. Eso es lo que tenemos que pedir a los candidatos. Vos me haces una pregunta, y mi respuesta es, ¿qué posibilidad de cambio tienen los candidatos? Claro. Y ahí es donde yo creo que los candidatos oficialistas están más con las manos atadas. ¿Por qué más con las manos atadas? Porque lo que tenemos hoy es resultado de su gestión. Sí. ¿Verdad? Lo que tenemos y lo que no tenemos. También. Porque uno le puede culpar, el oficialismo hoy le puede culpar, sí tuvimos mal año, pero espérame un poco. Todos tuvimos buenos y malos años. Sí. Y cuando yo soy gobernante, mi rol es administrar de acuerdo al gobernante. Si yo soy el director técnico, digo, perdí porque el otro jugó mejor. Pero eso se trata del partido, Claro. de que vos, en las condiciones que se den en el partido, vos juegues mejor que el otro. Sí. Esto es lo mismo, los gobernantes tienen que gestionar de acuerdo a las condiciones que se presentan en la economía. No es por venderle a Marito, a él le tocó pasar una pandemia. Y a todos. O sea, esa es la función del gobernante. O sea, el capitán de barco, su labor no es decir, yo quiero ser capitán, pero yo quiero ser solamente capitán en el puerto y cuando las condiciones son óptimas. El capitán de barco es capitán de barco para tormentas. Y el buen capitán lo que se nota es cuando hay tormentas. Sí. ¿Entendés? Entonces, claro que tuvo condiciones negativas, pero todos los presidentes tuvieron condiciones, algún elemento negativo de mayor o menor impacto. Sí. O sea, cuando uno mira el mundo y se da cuenta que el COVID afectó más o menos en vida un resultado económico de acuerdo a las decisiones que tomaron los países. O sea, si yo fui responsable y decía, no se vacunen, no hagan esto, no salgan, mi país tuvo muchas consecuencias en vida. Sí. Pues decía, no, pero murió solamente el 1% de la población. Pero tampoco, si era mi papá, si era mi hermano, si era mi hijo, Claro. el 1% es sumamente relevante. Por supuesto. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es en qué medida los candidatos tienen voluntad política de cambiar las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas educativas. Entonces tenemos que hacerle preguntas difíciles a los candidatos. Decir, ¿cómo va a controlar el clientelismo del sector público? Claro. ¿Cómo va a controlar el hecho de que hay empresarios, hay proveedores del Estado que le están vendiendo caro y mal al sector público? ¿Cómo va a hacer para ahorrar? ¿Cómo va a hacer para que la educación mejore rápidamente y superemos esta, voy a decir una palabra que es mía, absurda discusión sobre la transformación educativa? Absurda. Y que algunos atacan y otros se quedan callados. No, lo que nos quedamos callados tenemos que decir, hey, nuestro país necesita el cambio de la educación. Sí. Yo dije, los candidatos oficialistas están más con la mano atada, entonces tenemos que exigir, ellos tienen que ser más claros sobre las cosas que no funcionan en este gobierno, en estos gobiernos. Sí. Los candidatos de oposición en la concertación, por un lado, van a estar más presionados porque tienen que demostrar que saben hacer las cosas. Exacto. Y entonces yo creo que cuando en los partidos de mayor presión se notan los buenos pingos. Y ahí creo que esa presión que le va a hacer la ciudadanía, que esa presión que le va a hacer los actores políticos,
va a hacer que las políticas públicas fueran más sanas. El debate, yo no creo que sea de un color o de otro, qué sé yo, lo que sí creo que van a ser de buenas decisiones, de buenos tomadores de decisiones y gente que tenga voluntad política. Y esa es la presión que en este debate tenemos que hacer a nuestros candidatos. Eso es lo más importante. Doctor, por último, ¿tiene su candidato usted para hoy? Y mira, yo trato de preguntarle esto a los actores políticos. Y yo, básicamente, es qué reformas van a hacer. Claro. ¿Y por qué tomaron ciertas posturas? O sea, este tema a muchos actores políticos, ¿por qué votaste contra la Unión Europea por el tema de transformación educativa? Si vos sabes que no es legal, va a tener costos enormes con las relaciones internacionales, vos sabés que es mentira lo que se está firmando, ¿por qué votaste? No, porque electoralmente conviene. Ah, entonces vos no sos mi candidato. Exacto. O sea, yo sé claramente quiénes no van a ser, o sea, porque tienen una postura en privado, otra postura en público, o porque te dicen lo que querés escuchar. Sí. Los candidatos te dicen lo que querés escuchar, ¿verdad? Yo ahí creo que hay muchos candidatos que están ahí jugados por eso. Sí tengo mi candidato y sí creo que todos tienen que ir a votar, ¿verdad? Pero tenemos alternativas, tenemos buenas opciones. Y siempre, o sea, tenemos opciones disponibles. Para Claro. mí el mejor candidato es Pepito González, que Sí. es un máster allá y es espectacular, pero él no está. Exacto. Tenemos que elegir entre los que están. Ese es el desafío, ¿verdad? Yo creo que la peor gestión es la que no se hace. Si yo no me voy y no voto, y si yo no me voy y le exijo al que le voté para mejorar mi calidad de vida, y no mejora mi calidad de vida en el largo plazo, no que me dé 250 mil guaraníes para votar, eso no mejora mi calidad de vida. Calidad de vida que mejore mi barrio, que no tenga, que haya mejores posibilidades de empleo, que la gente salga, que yo me vaya al servicio de salud y me atiendan, Sí. que mi hijo se vaya a la escuela pública y mejore, y si yo sepa que ascendió en tuvo un ascenso socioeconómico, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo le tengo que exigir a ese candidato. Sí. Y si no pasó eso en los últimos 5 años, si no pasó eso en los últimos 10 años, yo le tengo que castigar. Yo sí creo que la alternancia siempre es buena, ¿verdad? Es interesante lo exigente que somos en el fútbol, ¿verdad? Sí. Candidato técnico que pierde, se le cambia, ¿verdad? Claro. Bueno, pensemos también... Apliquemos lo mismo acá. Claro, o sea, si funciona el actor político se mantiene, si no funciona, buscamos otra alternativa. Así mismo. Y nos quedamos con esa frase, doctor. Yo creo que es perfecta esa analogía para un día tan importante como hoy. Tenemos que elegir, tenemos que movernos, ser nosotros autores de los cambios que queremos en el Paraguay hoy, no mañana, porque hoy son las decisiones que tenemos que tomar. Así es que, doctor, agradecerle por su presencia en esta mañana, desearle muchísimos éxitos y, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Y ahora me voy a votar. Espectacular. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, un gusto. Bien, hacemos la pausa con esto. Usted no se desprenda porque a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores.
Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Contimarket se renueva, encontra lo que quieras. Compra desde tu casa ahorrando otra vez. Busca, elige, compra todo lo que quieras. Precios especiales con todas tus tarjetas. Dale un clic a Contimarket, muchos beneficios, así que dale, dale. Contimarket se renueva, encontra lo que quieras. Compra en contimarket.com encontrás todo lo que buscas. Y además, con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, tenés beneficios exclusivos en cada compra que realices. En contimarket.com, comprar te va a encantar. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos, otros un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común: nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña Personal, te apuesto lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña Personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 40% de ahorro en caja, más 3 cuotas sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. No vengo a hablarte de un simple autocentro. Hoy te muestro el futuro del mundo automotriz a tu alcance. El autocentro más moderno de todo el mundo. Somos líderes en cubiertas y servicios, con tecnología vanguardista y los mejores profesionales del país. Máquinas de primer nivel. Vení y viví la experiencia Exbri.